puesto que no hay mujeres, pues los hombres son los que se tienen que encargar de generar, ¿no?, esos nuevos seres humanos. Pero es bastante interesante porque en esta imaginación o en esta perversión, ¿no?, de lo que sería la reproducción humana, en donde la maternidad es desplazada, el parto es desplazado, ese alumbramiento no genera ningún tipo de dolor, no genera, ¿no?, ningún tipo de peligro, etc. Lo que vemos es a hombres naciendo de las pantorrillas, pues, de otros hombres, y tenemos incluso a estos llamados dendritas que pues nacen de la tierra, ¿no?, poco más que se les planta y nacerían de la tierra. Bien, más allá de estas imágenes literarias, más allá del mundo de las ideas, ¿no?, del mundo simbólico, incluso podríamos recordar algún mito en donde no interviene lo femenino, ¿no?, y que da lugar a la generación de una divinidad. Bueno, pues las mujeres siempre estuvieron ahí, no desaparecieron en ningún momento. Bien, y sobre ellas recayó, ¿no?, la responsabilidad de parir a esas nuevas criaturas, teniendo en cuenta que lo que estamos viendo en pantalla, teniendo en cuenta, como digo, esa función, ¿no?, social femenina que nos la recuerda Ulpiano, ¿no?, en este fragmento del Digesto, que era aceptar y preservar la concepción, ¿no? Esta función social de las mujeres las va a exponer a ese peligro, ¿no?, a ese parto, a esa vulnerabilidad añadida, obviamente, que no solo las va a enfrentar, ¿no?, además, o las va a poner en ese escenario una vez, sino que, aprovechando todo su ciclo reproductivo, bueno, vamos a ver luego con la epigrafía que efectivamente encontramos a mujeres enfrentándose a múltiples partos, a veces superándolos, otras veces no. Incluso puede darse, ¿no?, esa muerte que denominamos inmatura siempre y cuando sea el primer parto, ¿no?, con esa idea que comentaba Silvia Alfaye por la mañana, cuando no cumplen con su función social. Incluso una mujer que, bueno, pues es capaz de gestar muriendo, ¿no?, en ese intento, pues puede considerarse una morse inmatura. Claro, desde una perspectiva actual, desde el punto de vista terminológico actual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues es esta mortalidad materna que recoge la OMS y que además, claro, debido, ¿no?, a su presencia en el mundo, bueno, pues se convierte en uno de las metas dentro de la Agenda 2030. Claro, tenemos que tener en cuenta que el mundo es más que nuestro país y que hay importantes diferencias, ¿no?, dependiendo de esas regiones. Por ejemplo, si nos fijamos, claro, son cifras que nos llaman mucho la atención o alarmantes, ¿no? En esa África subsahariana y Asia meridional representaron alrededor del 87%, o ahí tenemos ubicadas, ¿no?, en esas cifras de 2020, ese 87% de las muertes maternas. Nos estamos refiriendo no solo a la muerte durante el parto, sino también a la muerte durante el embarazo y el puerperio, ¿no? Ese concepto incluye estas tres fases. Nos podemos ir, por ejemplo, a las diferencias que hay entre Europa Oriental y Europa Occidental y, bueno, a porcentajes no tan elevados como los que acabo de mencionar, pero, bueno, sí suficientemente altos, creo, ¿no?, en América Latina, donde tenemos eso, pues entre un 15 y un 17%. Como digo, debido a estas cifras, ¿no?, globales y totales, bueno, pues cuando se articula esa Agenda 2030 en este objetivo, ¿no?, de salud y bienestar, bueno, pues se propone esta ambiciosa meta, ¿no?, tenemos que denominarla así, que busca reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos del 70% por cada 100.000, ¿no?, nacimientos. Claro, estas son cifras que estamos mirando lo macro, ¿no? Pero si nos vamos a España, bueno, pues la situación cambia. En España se producen 13,7 muertes por cada 100.000 nacimientos, una cifra, ¿no?, totalmente distinta a lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Y ya si nos vamos a Italia, pues lo que tenemos es que incluso disminuye, 6 muertes por cada 100.000 nacimientos. Tenemos que tener en cuenta que estas cifras actuales nada tienen que ver, ¿no?, con esas cifras de la Roma antigua. Esto ya se comentó en la conferencia inaugural. Incluso aquí Manfredi señala que para el caso italiano todo cambia en el siglo XIX, muy principalmente, sobre todo debido, bueno, pues a los avances médicos, a la formación. Bueno, pues en la atención, ¿no?, vamos a decir, pues tanto embarazadas como durante el parto. Por supuesto, no se olvida de algo importante que tenemos que tener siempre en mente, ¿no?, pues la situación económica, la posición socioeconómica, y en el caso de Italia además señala que, bueno, a partir de ese momento comienzan a liberarse determinadas creencias que exponían más, ¿no?, a las mujeres. Bien, vuelvo a repetir que ahora que en breve viajaremos a ese mundo antiguo, las cifras no nos moverían en estos porcentajes, sino que tenemos que imaginarnos cifras que en realidad nos situarían más en lo que tenemos en la diapositiva anterior. Es interesante señalar, eso sí, que en esta mortalidad materna, vista con una perspectiva contemporánea,
cuando se plantean, ¿no? O cuando se describe, vamos a decir, qué es lo que afecta o que da lugar a que haya porcentajes tan elevados en determinados lugares del mundo, bueno, pues algunos de esos elementos que se señalan sí que los tenemos en esas fuentes antiguas, en esas fuentes romanas. Muy principalmente las hemorragias, ¿no? Hemorragias además les tienen bastante miedo, sobre todo en esa literatura médica, hemorragias que se producen después, ¿no? Del parto, ¿no? En esa fase ya que diríamos puerperio, sí que también podemos tener presentes esas infecciones. Esto que llamamos complicaciones en el parto, luego vamos a ver a qué nos estaríamos refiriendo, y por supuesto los abortos, ¿no? Los abortos que en esa Roma antigua son absolutamente peligrosos por el modo, ¿no? En el que se practican, y luego veremos alguna mención. Pero bien, vámonos ya, como digo, a este mundo antiguo, en donde a mí me gusta empezar siempre con este paralelo que existía, ¿no? En la mentalidad, que nos llevaría al mundo griego, pero que voy a comentar ahora un ejemplo para ver que también, ¿no? Lo tenemos en esa Roma alto imperial, ese vínculo, esa analogía entre esa muerte, ¿no? del guerrero y esa muerte durante el parto, expresión máxima de feminidad, expresión máxima, ¿no? de masculinidad. Como digo, representada o que se percibe en este contexto griego, pero si nos vamos a la literatura médica de época alto imperial, nos vamos a Galeno. Galeno hay un momento en donde está haciéndose eco del desprendimiento de matriz, de los dolores, ¿no? Que sufren y experimentan las mujeres, y en ese punto es donde él menciona que es equiparable a los dolores que experimenta el soldado, ¿no? En el campo de batalla, con lo cual, como digo, bueno, tenemos también, ¿no? esta analogía. Y antes de enfrentarnos, eso sí, al final terrible que supone, ¿no? Pues ese fallecimiento durante el alumbramiento, o bien sea, ¿no? durante el puerperio, vamos a iniciar con esa emocionalidad que se mencionaba también por la mañana, es decir, cómo se recibe ese embarazo, ¿no? Y vamos a empezar con lo que podríamos denominar alegría, ¿no? Es decir, aquí este es un fragmento de Valerio Máximo en donde está mencionando o está señalando casi pues, lo que son ritos de paso, acciones importantes en la vida tanto de los hombres como de las mujeres. Por supuesto todo inicia en el parto, a continuación esas cunas, ¿no? que nos habla de esa fase de crianza, y a partir de ahí togas viriles, teas nupciales, ¿no? matrimonios y, por supuesto, en el caso de los varones, cargos civiles y cargos militares, ¿no? Es decir, bueno, motivos, por decirlo de alguna manera, de alegría. Esto también lo podemos encontrar expresado en la correspondencia privada. Hemos citado mucho, ¿no? a Cicerón a lo largo de las distintas sesiones. En este caso, bueno, es un texto un poquito distinto que nos llevaría, como digo, ¿no? a la expresión pues de un hecho que afecta a su vida personal y que afecta a su hija. Estamos en el año 49, vamos a ver lo que pasa en el año 45, pero en el año 49 Cicerón se alegraba, ¿no? de que su hija básicamente hubiese sobrevivido al parto, bueno, consciente de lo que esto significaba, aunque el niño era un poco débil, ¿no? Endeble porque, bueno, pues se había adelantado. Y además de ver este tipo de referencias, por ejemplo, ¿no? en esta literatura o en estas cartas de carácter privado, bueno, pues en esa escritura pública también se manifiesta, ¿no? Se comunicaría de forma oral, obviamente, pero también se comunica de manera escrita. Lo estamos viendo en estos muros pompeyanos, ¿no? Pues ha nacido este o ha nacido esta otra, ha nacido Cornelio Sabino o ha nacido Juvenila, ¿no? Con lo cual es una manera, como digo, de que percibamos que había esa alegría en el momento en el que, bueno, hay un embarazo, obviamente se tiene noticia de él y, por supuesto, ese embarazo llega a buen término, ¿no? Que esto es importante. Podemos pensar que esta es una realidad que afectaba a todas las mujeres, efectivamente afectaba a todas las mujeres, ¿no? Es algo transversal, es una vulnerabilidad transversal a la que tienen que enfrentarse todas ellas, pero aquí es donde tenemos que tener, ¿no? la cautela de saber diferenciar. No todas las mujeres eran iguales, esto creo que ya nos queda claro. Y si antes podíamos estar viendo a una Tulia, ¿no? es decir, bueno, pues a la hija de un señor de la élite, ahora quiero que nos situemos en un escenario un poquito distinto. Estamos en las antípodas, mujeres esclavizadas de las que también se requiere parto, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto se las expone a un riesgo. Pero claro, de ellas no se pide que generen o que procreen nuevos ciudadanos, ellas no son las responsables, ¿no? de continuar la familia, sino que ellas en este caso, como nos dice Ayulpiano, en la parte inferior, son las responsables de aumentar la herencia, ¿no? de aumentar ese patrimonio familiar. Aún así, sobre ellas también se destaca, si nos fijamos en ese primer texto, ¿no? que tenemos por aquí,
Hemos leído la primera frase, la segunda parte de la frase hizo un poquito de trampa, ahora os pongo la primera, y precisamente trataba sobre un momento de venta en donde se dice que si se vende una esclava que está embarazada, admiten que está sana, ¿no? Porque la capacidad de procrear femenina, bueno, pues se vincula con su salud. Pero, insisto, aunque estas mujeres están expuestas, ¿no?, como estábamos viendo, igual que las mujeres libres, aquí hay una importante diferencia, y es que es una vida, ¿no?, que depende de los intereses de la familia propietaria, y sobre todo también pensemos en que la capacidad de enfrentar esa amenaza, ese riesgo, no es el mismo, ¿no?, que el de otras mujeres libres. Obviamente, dentro de las libres también tenemos que separar, no es lo mismo una ciudadana pobre que una Tulia, ¿no?, a la que estábamos viendo, y aún así, disponiendo de médica o comadrona, bueno, pues vamos a ver que la muerte también llega. Simplemente en pantalla, bueno, aquí expongo dos fragmentos de estos tratados agronómicos en donde queda claro cómo se estimulaba a las esclavas, por un lado barrón, ¿no?, para aumentar, como digo, esas propiedades familiares, pero además se utilizaba para anclar a padres y a madres a las villas, ¿no?, porque, bueno, si tenían descendencias entendían que no iban a tener tantas ganas de escaparse, y luego lo que tenemos es esa política de estimulación, vamos a decir, de Columela, que recoge cómo bueno, pues estas esclavas se les ofrecía descanso, se les ofrecía libertad, ¿no?, a cambio de dejar a determinados hijos. Me viene ahora a la mente otro texto que igual debería haber incluido aquí, que es el de Aulogelio, que recoge, bueno, dentro de todo el programa, ¿no?, pronatalista augusteo, como una esclava que, no me quiero confundir, pero se nos dice que da luz, ¿no?, a 5 hijos, obviamente fallecen ella, fallecen los hijos en la vía laurentina. Augusto pues manda que le levanten, ¿no?, un monumento funerario, ¿vale? Bien, así que tenemos esa alegría, hemos visto, ¿no?, distintos tipos de mujeres enfrentándose a esta realidad, que es ese embarazo, parto y puerperio, y yo quisiera también ir recuperando otra serie de emociones o de sensaciones, como por ejemplo la ansiedad, el miedo, la inseguridad, ¿no? Claro, la pregunta es ¿dónde podemos rastrear esta, podríamos denominar, vulnerabilidad percibida? Bueno, pues con muchas cautelas yo me dirijo aquí a este libro de interpretación de los sueños de Artemidoro, en donde se intuyen voces femeninas que preguntan, ¿no?, si sueño con Artemis, diosa protectora de los partos, o si sueño con la humana protectora del parto, es decir, la partera, ¿no?, la obstetris, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, cuál es la interpretación? Bueno, pues lo que viene a decir, ¿no?, este libro, estos textos, es que tampoco hace falta comerse mucho la cabeza, ¿no? Las mujeres estaban embarazadas y, por lo tanto, bueno, se acercaba el momento del parto e iban sintiendo esa ansiedad, ¿no? Bueno, también aparece, eso sí, la ansiedad de quienes no se quedan embarazadas, y esto tiene que ver con que, bueno, en esa exigencia, esa función, pues quien no cumplía con ella también, ¿no?, les generaba miedos o inseguridades. Podríamos irnos a lo mejor a otro tipo de testimonios para buscar, ¿no?, todo esto. Y yo aquí, bueno, pues utilizo la publicación o los registros, ¿no?, de Frankfurter, de estas preguntas oraculares, ¿no?, que forman parte de las Sortes Astrampsychic, en donde tenemos una serie de preguntas, ¿no?, y una serie de respuestas también numeradas, que estarían en cualquier caso, se entendía, orientadas, ¿no?, por las divinidades, y pues algunas de esas preguntas las estamos viendo en pantalla. Daré a luz, mi mujer tendrá un aborto, criaré al niño. Y luego, dentro de las respuestas, como digo, numeradas, ¿no?, prefijadas, pues tenemos algunas como dará a luz un varón pero con peligro, dará a luz pero con dará a luz sin saber, ¿no?, el sexo, pero con gran peligro, tendrán una niña pero no vivirá mucho tiempo, tendrá un hijo pero no será provechoso, tu esposa dará a luz un buen hijo, etcétera, ¿no? Es decir, se entremezcla fecundidad, el peligro del parto, la supervivencia infantil, obviamente, y también incluso el valor social y la utilidad, ¿no?, de los niños y de las niñas. Bien, en este mismo libro, ¿no?, o en esta misma literatura de los sueños, ¿no?, de esta interpretación de los sueños de Artemidoro, aparece también un fragmento en donde se articula ya, ¿no?, ese vínculo claro entre embarazo, parto y muerte,
De hecho, aquí lo que se propone, ¿no?, es una mujer que ya soñaba, que estaba embarazada, que sufría dolores de parto, que gesta, ¿no?, dice, como una criatura, que en realidad no era tal, ¿no? Lo que estaba gestando no era un feto, ¿no?, sino era una enfermedad, y al final, bueno, pues cuando llegaba el momento del parto, llega la muerte, ¿no? Así que ahí estamos viendo, como digo, ese vínculo embarazo, parto, muerte, y algo que a mí me interesa aquí, que es esa idea del dolor, ¿no?, que ya aparece, bueno, pues muy presente, obviamente, en lo literario. Es decir, las mujeres eran conscientes, ¿no?, de que era un momento complejo, de que era un momento doloroso, de que era un momento peligroso, pero esto es algo que también exponen los propios varones, ¿no? Como podemos observar en una de las epístolas de Séneca, en donde se está refiriendo, ¿no?, este filósofo a no tener miedo al dolor, ¿no?, vamos a decir, a no dejarse llevar, ¿no?, por ese miedo al dolor. Y en este punto imagina 3 escenarios de dolor absoluto y propone lo que estamos viendo en pantalla. Por un lado el gotoso, por otro lado el diséptico y por otro lado la joven que sufre, ¿no?, en el parto. Es interesante, no sé si he hecho adrede o no, no es la mujer que sufre en el parto, sino la joven, ¿no? No sé si puede tener en mente que efectivamente a veces, ¿no?, pues embarazos muy prematuros, jóvenes, ¿no?, que no tienen osteológicamente, ¿no?, la pelvis desarrollada, etcétera, se les puede complicar todavía, ¿no?, muchísimo más el parto. Bueno, igual simplemente puso, pues no es la palabra mujer, ¿no?, no aparecería ahí, sino que hace mención a una mujer joven. Esto siempre me recuerda a esta otra frase que un hombre pone en boca de una mujer y que no podía evitar, ¿no?, traerla aquí, y en este caso sería Medea. Ese preferiría 3 veces estar a pie, firme con un escudo, que dar a luz, ¿no?, una sola vez, que de nuevo pues vincula guerra, ¿no?, dar a luz, pero que en este caso, bueno, parece ser que sería como preferible, ¿no?, evitar los dolores de parto. Bien, así que, ¿cuáles son los peligros concretos que vamos a encontrar, ¿no?, junto con todo este espectro emocional que estamos observando en lo literario? Bueno, pues peligros de los que tenemos noticias: abortos, por supuesto, espontáneos por un lado, pero también Patricia González recoge, ¿no?, fuentes o evidencias en donde se habla de los abortos que se procuran y se habla de las mujeres que se procuran caídas, que se procuran golpes, que toman determinadas hierbas que, bueno, dependiendo de la cantidad y de con lo que se mezclen, pueden ser verdaderamente peligrosas. Incluso, bueno, se habla, ¿no?, hay quien habla de esas intervenciones quirúrgicas que, imaginando cómo las podían hacer, eran igualmente peligrosas, ¿no?, para las propias mujeres. Tenemos, por supuesto, noticia de ese prolapso uterino en la literatura médica, ¿no?, que aparece, como digo, con bastante habitualmente. Algo que les daba mucho miedo, por razones obvias, es el parto en posición podálica. De hecho, Galeno, ¿no?, pues nos da unas cifras altísimas que no corresponden con estadísticas actuales, pero bueno, obviamente eso generaba un problema añadido. También los partos que excedían una criatura, bueno, pues les resultaban problemáticos por, de nuevo, razones obvias. Algo que describen y que aparece en esa literatura médica, tanto en el corpus hipocrático como en el propio Sorano posteriormente, son los atascos, ¿no?, en el canal, cuando asoma un brazo, cuando asoma una pierna, ¿no?, y qué es lo que hay que hacer. Las hemorragias, como decía anteriormente, ¿no?, pauperales. Y esta hipeméresis gravídica, bueno, esto es algo que se interpreta, ¿no?, y yo cuento el pasaje y aquí que interpretemos, bueno, si damos, ¿no?, como válida esta posibilidad. Plinio está escribiendo a una mujer que dice el viejo, que dice que pasó el embarazo constantemente vomitando, ¿no?, constantemente vomitando, que suele ser efectivamente uno de los síntomas, ¿no?, de esa hipeméresis gravídica. Dice que llegaba un momento en el que pensaban que iba a dar a luz por la boca, ¿no? Con lo cual, bueno, esa es una de las interpretaciones que se ha hecho de algo que es descriptivo y que son un par de líneas. Por supuesto, el cordón nucal es otro de los peligros, y a ello sumamos fiebres pauperales y lo que hoy podríamos denominar depresión pauperal, que obviamente no se califica así en ninguno de los testimonios antiguos, pero que especialistas en atención, ¿no?, a cómo se lo están describiendo, de acuerdo al ánimo de las mujeres, de acuerdo al insomnio, de acuerdo a la falta de ganas, ¿no?, de comer, casi como de vivir, vamos a decir, plantean que quizá lo que se está describiendo corresponda con depresión pauperal, que, insisto, esta terminología no la tenemos en la literatura antigua. Bien, la cuestión es entonces, llegamos ya a la muerte.
Pero la cuestión es entonces que con todos estos peligros que estamos viendo y que ya vemos hacia dónde nos van, ¿no?, encaminando, está claro que hay una serie de estrategias, ¿no?, con las que de alguna manera intentan sortear bueno, pues esa amenaza. La mejor de las estrategias es siempre rodearse de profesionales, al menos desde una perspectiva actual, ¿no? Y aquí tenemos a esas obstetriques que serían, ¿no?, las que actuarían en primer lugar. Aquí en pantalla, fijaos, ¿no?, hoy Irene nos enseñaba unas imágenes, ¿no?, parecidas de ese ciclo, ¿no?, de vida en donde pues iniciaban el parto. Me interesa esta de Porto Nacho porque nos plantea, creo, un parto muy idílico en el sentido de que es un parto absolutamente colectivo, ¿no? Es decir, es una mujer rodeada por muchas mujeres y obviamente rodeada por una que identificamos como profesional, ¿no?, como partera. Aquí debajo tenemos también, no es el momento del parto, es algo inmediatamente posterior, ¿vale?, pero bueno, tenemos de nuevo a todo un servicio, ¿no?, pues ayudando en ese primer baño, a fajar, etcétera. Las obstetriques las tenemos identificadas en la propia epigrafía funeraria, ¿no?, cuando, bueno, pues son, en este caso son mujeres posiblemente esclavas que poco más que dejan el nombre de la propietaria y ese trabajo, ¿no?, como una autorrepresentación, como comenta, ¿no?, Francesca Cenerini, ¿no?, asociado a su propia identidad, a su propia identificación, vamos a decir. Pero no solo tenemos a mujeres ejerciendo como parteras, sino también como la medicina, ¿no?, como médicas. Normalmente solemos pensar en masculino, pero bueno, también tenemos ejemplos, ¿no? En la epigrafía funeraria, aquí os presento pues, a dos libertas, con lo cual esto nos plantea, ¿no?, que pues, esas obstetriques y también esas médicas, bueno, pues era uno de los trabajos a los que se podía dedicar las mujeres esclavizadas, porque entendiendo que entiendo, ¿no?, que esta formación empieza antes, no inmediatamente cuando consiguen la libertad. Y luego, bueno, pues tenemos otra serie de imágenes. Soy consciente de que esta es, bueno, es complicada en cuanto a que hoy en día se plantea, ¿no?, que no corresponda a ese siglo II, pero aquí me vale porque en el momento en el que, si es falsa, ¿no?, copian esta idea de un parto, bueno, aquí sería una retirada de la placenta, pero copian esta idea de algo absolutamente colectivo, ¿no?, una mujer, además aquí está echada, que efectivamente es extraño, pero bueno, están con esa abstracción, pero esa idea de colectividad, ¿no?, de grupo, de atención, bueno, pues a las mujeres durante el parto. Eso es algo que efectivamente tenemos si nos vamos a los textos de Sorano, ¿no?, quien describe perfectamente, bueno, pues algo, esta no es romana, pero bueno, me vale para que viésemos un poco esta silla, que ya la estábamos viendo antes en los relieves. Pero bueno, como digo, en lo que Sorano está compartiendo, y esto Maureen Carro lo señala, ¿no?, dice, bueno, es que claro, el parto de Sorano viene a coincidir un poco con la iconografía o la iconografía con Sorano, ¿no? Es decir, es un parto muy, vamos a decir, de élite, ¿no? Pues donde hay una silla obstetricia, que insisto, ¿no?, nos la está pues comentando perfectamente o describiendo, donde hay además incluso recomienda tener 2 lechos, bueno, toda una serie de artefactos, toda una serie de elementos que claramente entendemos no se podría permitir, ¿no?, el común de las mortales, vamos a decir. Sí es cierto que Sorano hay un momento en donde plantea la posibilidad de, bueno, si no hubiera silla obstetricia, ¿no?, y entonces es cuando señala cuál es la postura ideal para la parturienta y obviamente para la comadrona. Pero si nos fijamos, 3 líneas más arriba tenemos 3 ayudantes, con lo cual, de nuevo, es esa idea de una comadrona auxiliada por 3 personas que entendemos, bueno, tienen cierta formación, aunque aquí aparece algo sumamente interesante, y es que estas ayudantes están muy centradas en que esa parturienta mantenga la calma, ¿no?, en estar, ¿no?, constantemente calmándola y diciéndole que no hay nada que temer y que todo va bien, aunque esto obviamente no fuese cierto, pero bueno, daría seguridad a la mujer, ¿no?, durante el alumbramiento. Bueno, por supuesto, junto con esos especialistas en medicina, ¿a qué más se recurría? Pues parece lógico, ¿no?, a las divinidades. Hay una serie de divinidades vinculadas al parto. Antes estábamos mencionando a Artemis, también, ¿no?, a Juno Luquina, a la que pues, se cita Ovidio, ¿no?, la que atiende las plegarias, a la que hay que llevar las propias ofrendas. También Carmenta, ¿no?, la diosa profética. Hoy se ha señalado a las parcas, que efectivamente, ¿no?, son aquellas que personifican el destino. Y antes no me he dado cuenta, pero en la iconografía anterior las estábamos viendo también, ¿no?, detrás de esa nueva madre. Y, por lo tanto, como digo, bueno, hay que confiar en lo humano y hay que confiar también en lo divino. Y, en este sentido, bueno, pues mencionamos pues todo aquello que tiene que ver con prácticas mágicas que se vinculan con una serie de artefactos, de amuletos, ¿no?, de elementos que están destinados o que tienen esa finalidad apotropaica, incluso ya piedras, ¿no?, que tienen
están formadas de un elemento que de alguna manera resulta protector, ¿no? en ese momento tan sumamente complejo. Yo traigo aquí un ejemplo pues, muy excepcional, ¿no? Que estudió Tomlin, él hace esa traducción y es esa pues, lamela de oro que estaría situada, ¿no? entre el siglo III y el siglo IV, que entendemos, ¿no? Bueno, pues se llevaría enrollada quizá en algún tipo de estuche, en algún tipo de colgante, o bien podía colocarse quizá durante el alumbramiento, ¿no? sobre el cuerpo de la mujer en contacto, ¿no? en cualquier caso, y que aquí además identifica perfectamente a esta Fabia, a quien dio luz, ¿no? Bueno, Terencia. Me resulta además muy interesante la segunda parte de esta traducción, obviamente, pero aparece esa idea que ya teníamos en esas estelas áticas del siglo IV sobre el parto o quien quiere, el feto, ¿no? como una criatura salvaje a la que hay que dominar, ¿no? a la que la madre tiene que hacer nacer. Es igualmente interesante como en los textos de Sorano, este médico, digamos que no cree mucho, ¿no? en la validez de este tipo de artefactos o de amuletos, pero sí que es consciente de que calman a las madres y por lo tanto no tiene ningún problema, ¿no? Él lo recomienda en que porten aquello que consideren. De hecho, también menciona bueno, pues algún tipo de amuleto hecho con pepino, incluso unos cordones de lana, ¿no? de color rojo que se colocaban alrededor bueno, del vientre. A todo ello quería sumar las creencias populares, que siempre pueden ayudar, ¿no? psicológicamente, está claro. Buen parto, si te coincide en luna llena. Nada de madera de Austria en casa, esto es importante porque era absolutamente funesto, así que había que sacarlo de casa. Por supuesto que nadie se le ocurriese bostezar, ¿no? si se encontraba ya ¿no? en ese momento del parto. Por supuesto, si creías que portabas un varón, bueno, pues podías relajarte porque el parto de los varones es más fácil, ¿no? Esto, insisto, es una creencia popular que el de las féminas y, por supuesto, nada de nudos, ¿no? Esa idea de que, bueno, pues todo fluya y todo vaya mejor. Bien, con todo lo dicho, bueno, pues podremos imaginar que a pesar de tener ayuda humana, ayuda divina y a pesar de estas creencias ¿no? que podían ayudar a que disminuyesen los estresores, ¿no? diríamos, durante el embarazo y el parto, pues llega la tristeza, ¿no? Y ayer en la conferencia inaugural se hablaba de la emocionalidad de Plinio en una de sus cartas. Bueno, pues aquí tenemos otra de las cartas que a mí personalmente me resulta muy interesante en el traslado, ¿no? de lo que es una mala noticia, que en este caso no solo tiene que ver con el fallecimiento de una mujer, sino de dos, ¿no? Estas dos hermanas, que quizás es un caso, bueno, pues conocido. Pero claro, fijaos porque aquí Plinio está, vamos a decir, no muestra esta tristeza por múltiples motivos. El primero, por supuesto, por esta morsimatura, ¿no? de estas mujeres. El segundo, porque se rompe el vínculo materno-filial, porque estas mujeres, las niñas les sobreviven, ¿no? pero esas niñas no van a tener madre. Se rompe el vínculo matrimonial, nos dicen, ¿no? Esos maridos se quedan sin mujeres. Y luego él tiene en mente al padre de esas jóvenes, que era íntimo amigo suyo, entendemos, y aunque el padre ya no está, bueno, pues digamos que esto, bueno, pues le afecta pensar, ¿no? en que han fallecido. Bien. Traigo otro ejemplo, en este caso de Tulia, la Tulia por la que antes se alegraba Cicerón. Y traigo el ejemplo de Cicerón porque normalmente a Cicerón lo vemos pues, en un contexto pues, senatorial, en un contexto político, ¿no? Lo hemos leído a lo largo también ¿no? de estos 2 días. Y yo que traigo un poquito una imagen más personal o individual, ¿no? El Cicerón del año 45. En el año 45, 4 años después de ese parto del que se alegraba, bueno, pues recibe la noticia de que su hija ha fallecido, ¿no? Desafortunadamente ha fallecido pariendo a un segundo hijo, a Léntulo, que entendemos fallece, esto es febrero del 45, Léntulo entendemos que fallece por lo menos en marzo, a partir de marzo, porque Cicerón deja de mencionarlo, ¿no? Lo cual ha sido interpretado como que ese niño, bueno, pues no había sobrevivido. Claro, la cuestión está en que él se retira, ¿no? abandona Roma, absolutamente, nos dicen, desconsolado, él está leyendo consolaciones, no le consuela nada, escribe una y esta desafortunadamente no se ha conservado, incluso diseña un fanum, ¿no? para su hija. Esto es algo que aparece en varias de sus cartas, lo cual creo que nos habla, ¿no? de ese impacto emocional de ese padre, ¿no? que ha perdido a su hija, a pesar de lo habitual que podía ser. Bueno, esto no implica, ¿no? que no les impactase emocionalmente. Y luego hay un intento de consuelo por parte de Servio Sulpicio Rufo, en donde hace un juego, no hace un juego, ¿no? pero como que viene a decir
que, bueno, por supuesto es una tristeza tremenda, es una pérdida individual, pero que atienda a la República, que la República estaba muy mal, ¿no? Y eso sí que era verdaderamente terrible. De todas maneras, ahí tenemos esa frase, ¿no? Esta idea excesiva, ¿no? Pero bueno, de lo único que le ataba a la vida, que en cualquier caso nos puede, ¿no?, hacer pensar el impacto que este fallecimiento, ¿no?, bueno, pues tuvo en Cicerón. Hay otra hija famosa que fallece, ¿no?, pues durante el parto, y es esa hija que fue instrumentalizada por estos dos caballeros que estamos viendo en pantalla, ¿no?, y que seguro conocemos, que sería Julia, utilizada para sellar ese vínculo, ¿no?, entre los dos. De hecho, de Julia tenemos noticias de un supuesto aborto, cuando ella pensó, ¿no?, que a Pompeyo, bueno, pues le había pasado algo, y luego del fallecimiento, bueno, pues durante el parto. La diferencia respecto a Tulia es que aquí no tenemos la carta, por ejemplo, ¿no?, cartas del padre explicando cómo se siente o se deja de sentir. Lo que tenemos es un relato de Velleio Patérculo, de Plutarco, de Suetonio, y estos despachan muy rápidamente que Julia ha muerto. Alguno dice, pues eso es algo triste, pero automáticamente lo que nos dicen es, bueno, y muerto este vínculo, vamos a decir, la gente estaba preocupada, ¿no?, porque ahora ¿qué iba a ser de la relación entre Pompeyo y entre César, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que pierde protagonismo, incluso emocionalidad, la muerte de esta mujer. Bueno, hasta ahora nos hemos referido, y esa es un poco también la idea, ¿no?, que viésemos las distintas fuentes disponibles, que viésemos cómo, cómo aparece ese fallecimiento, sobre todo durante el parto. Nos hemos referido, como digo, a la literatura, casos literarios, también hemos mencionado ahí alguna fuente jurídica. Y, bueno, yo, utilizando esta investigación que estamos viendo en pantalla, también me interesaba traer aquí la información, ¿no?, que nos puede ofrecer las evidencias de carácter arqueológico. Como digo, en este caso es una investigación hecha, ¿no?, sobre Aventicum, y también, ¿no?, recoge información de Kelis II de Daclée en Egipto. Es interesante porque, claro, es una reflexión también, ¿no?, de lo que se puede aportar desde la bioarqueología, desde la osteoarqueología, y bueno, pues se reflexiona sobre, o se plantea, pues las evidencias que tenemos, insuficientes o escasas, nos dicen, ¿no?, los especialistas, como en la propia epigrafía, ¿no? No tenemos tantas mujeres en donde se señala el parto como, bueno, pues cabría esperar. Aún así, bueno, pues se insiste, ¿no?, en que quienes quieren hacerse eco, estudiar ese riesgo durante el parto o el embarazo o el propio puerperio, se sirven de los análisis métricos, pélvicos, también del estudio de la representación de las distintas edades en la muestra, de los condicionantes patológicas, de los hábitos culturales, por supuesto, hábitos alimenticios, bueno, conocimiento, ¿no?, científico, y a pesar de todo ello, pues tienen las mismas dificultades que podemos tener, bueno, cuando echamos un vistazo a otro tipo de fuentes, ¿no? Dificultades porque a veces, bien sea porque esos fetos perinatales, neonatales, no se inhuman con el resto, por un lado. Dificultades también porque hasta hace bien poco, cuando se encontraba, ¿no?, un esqueleto, un resto óseo femenino al lado o próximo a un neonatal, por ejemplo, automáticamente se decía que ese vínculo era madre-hijo, y se sabe que esto no tiene, ¿no?, por qué ser así. E incluso, bueno, podríamos dirigirnos o intentar hilar un poquito más fino para intentar distinguir de nuevo, ¿no?, se señalan dificultades entre fetos in útero y fetos post-mortem, ¿no?, porque lo que sabemos es que el cuerpo, pasadas 72 horas, expulsa, ¿no?, ese feto, con lo cual, claro, dificulta que, como digo, se pueda hilar fino para saber exactamente en qué momento bueno, pues se ha fallecido, ¿no? En todo caso, y esto es sumamente interesante, desde esta investigación y otras que he leído, se llama a que se visiten y revisiten las colecciones. ¿Por qué? Porque en un trabajo poco fino de campo, y sobre todo colecciones de excavaciones más antiguas, los fetos, los perinatales, ¿no?, y los neonatales se mezclaron con los adultos, o bien se identificaban como huesos de animales, y hoy en día en esa revisión se están encontrando muchos, ¿no? Fijaos, no sé si se ve muy bien, yo lo veo muy pequeñito aquí, ¿no?, pero en este caso de Aventicum tenemos estos fetos pretérmino, que se llama, ¿no?, llegados a término,
incluso esos perinatales. También se ha identificado estos condicionantes que dicen que hay que tener siempre en cuenta para poder valorar, ¿no?, esa tasa de mortalidad materna. Se ha identificado malaria, se ha identificado escorbuto neonatal, que tiene que ver con la malnutrición de las madres durante el embarazo. Bueno, toda esta información es sumamente interesante y, como digo, se puede recuperar, ¿no?, gracias a la osteoarqueología y a la bioarqueología. Quería compartir otro caso que suele señalarse por la información, ¿no?, que nos está ofreciendo sobre el tema que aquí nos interesa, siglo I IV después de Cristo. Aquí es donde aparece esto que comentaba antes, ¿no?, estudiar la distribución de las edades. Aquí el 53% de las mujeres se encuentran en edad reproductiva. Esto ha dado lugar a que se piense que obviamente una parte de las que están ahí han fallecido durante el parto, pero a veces no se puede identificar porque no hay marca esquelética, ¿no? Con lo cual, claro, esta es una, como digo, de las dificultades que señalan los y las especialistas. De todas formas, en este lugar hay 82 esqueletos fetales y perinatales, y aquí sí se ha encontrado bueno, pues un resto esquelético, y aquí una mujer, un feto, ¿no?, como muy incrustado, con lo cual, bueno, todo parece indicar que sí se habría dado ese fallecimiento durante el parto. Algo muy excepcional, tenemos enterramientos de gemelos, de estos que sí aparecen en la literatura como un gran peligro, y algo sumamente interesante y que nos habla de ese momento trágico, duro y difícil y de riesgo, las fracturas asociadas al parto, en zona de clavícula, en zona de cervical, e incluso también en el húmero, y tiene que ver con extraer de manera relativamente violenta a esos neonatales. Lo que ocurre es que en este caso son personas que sobreviven, es decir, no fallecerían, ¿no? Pero bueno, nos hablan de ese, como digo, momento peligroso y ese momento difícil. Pero además se nos puede dar, ¿no?, los restos arqueológicos, las evidencias arqueológicas nos pueden dar información, aunque en este caso muy escasa. Yo traigo aquí dos propuestas de interpretación de algo que describen muy terriblemente el corpus hipocrático y también Sorano, que es esa embriotomía que creen identificada. Los dos ejemplos que traigo son de Reino Unido, de la zona sur. Uno sería este que estamos viendo en pantalla, en Dorsen, porque dicen, vuelvo a insistir, los especialistas que han analizado, ¿no?, esas marcas que coincidirían, ¿no?, con lo que nos está describiendo la literatura médica, ¿no?, es decir, esa desarticulación cuando además se produce ese atascamiento o se atasca ese feto. Hay otro ejemplo, sobre este pueden existir más dudas porque digamos que no hay tanto corte. Aquí lo que tenemos son una serie de cortes en el mismo lugar, en este caso en la zona del húmero. Sí que por los análisis esto se realiza en un momento donde el hueso es muy elástico, ¿no?, con lo cual, bueno, en un momento feto o perinatal, y quien propone que nos encontremos ante lo que podría ser, ¿no?, una embriotomía o el intento de una, plantean que pueda darse o que pueda ser ese ejemplo, ¿no?, material de lo que describe la literatura de cuando asoma la pierna, vamos a decir, ¿no?, y bueno, pues hay que desarticularla porque nos encontramos desafortunadamente en un tiempo histórico en donde había que elegir, ¿no?, entre, bueno, pues salvar a la madre o a la criatura. En teoría, las embriotomías se realizarían cuando el feto está muerto, ¿no?, y como digo, pues atascado, y lo que se intenta es que salga, bueno, pues por ese canal. Bueno, esto en lo que tiene que ver con esas evidencias de carácter arqueológico, hemos visto la literatura, hemos visto también alguna referencia jurídica y nos queda un poquito, yo diría, lo epigráfico. Ocurre lo mismo que bueno, pues nos advierten arqueólogos y arqueólogas, ¿no? Pues pensamos que quizá podríamos encontrar 400 o 500 inscripciones en donde se señala que la madre ha fallecido y por el parto o pues por un parto prematuro, lo vamos a ver, y no es así, ¿no? Desafortunadamente para quien utiliza la fuente de carácter epigráfico. Luego, además, ocurre lo mismo también que incluso en las evidencias osteológicas, ¿no? Y esto lo señala Pachuca de Miguel. Claro, la epigrafía sí nos puede decir, pues ha muerto, ¿no?, en un parto terrible o pues después de parir, etcétera, pero no da información sobre complicaciones hemográficas, muelas diatídicas, placentas mal insertadas, etc., ¿no?, porque no tenían el conocimiento tampoco para advertir todo esto. Sí que hay una presencia emocional muy importante, y luego normalmente lo que no tenemos es ese refrendo normalmente, insisto, de, bueno, osteológico, ¿no?
o de los huesos. Tampoco tenemos, desafortunadamente, normalmente, esas extraordinarias iconografías de las estelas áticas griegas, ¿no?, donde aparecen estas mujeres derrotadas por el parto y a veces pues habiendo inmediatamente en ese momento, ¿no?, del fallecimiento después de intentar dar a luz. Bien, la cuestión está en que la epigrafía lo que sí nos muestra son escenarios muy variados, ¿no?, que yo quería compartir aquí. Escenarios a veces que desde una perspectiva actual nos pueden llamar la atención, ¿no? Una madre por 10ª vez. Una madre de 32 años, ¿no? Fijaos, 10ª vez que iba a convertirse en madre, de una muy buena familia, además, ¿no?, recordada de una forma, vamos a decir, modélica, representante, por supuesto, de la pudiquitia, y además de esto que Aulo Gelio denomina la maternidad completa. No solo parir, sino también la mujer que alimenta, ¿no? Todo esto, por supuesto, en esa discusión sobre si hay que alimentar o no, ¿no?, a las criaturas. Es conocido el fragmento de Tácito, la crítica que hace a las mujeres que prefieren descargar este trabajo en otro tipo de mujeres como las nodrizas. Aquí nos dice además que bueno, pues, solo de esos hijos que ha parido solo le sobreviven 5. De todas maneras, y rompiendo una lanza, ¿no?, por las nodrizas, no podía evitar traerlas aquí. Las tenemos en contexto funerario, por supuesto, y yo traigo aquí una carta de pago porque nos permite ver, bueno, pues, realidades distintas a veces a la de esa nodriza con la que se tiene una relación, bueno, pues a largo plazo. Aquí pues pagas por un servicio y cuando se termina ese servicio, pues adiós, ¿no?, adiós a la nodriza, el bebé se vuelve a casa y ya está, ¿vale? Que sería lo que en cualquier caso tendríamos pues en este ejemplo anterior, porque no tenemos noticia de que fallezca el bebé o la criatura, por lo tanto fallece la madre intentando dar a luz por 10ª vez. Claro, esto podríamos despacharlo con esa diapositiva, pero yo, bueno, empecé a pensar, digo, también hay que reflexionar sobre lo que esto significa, ¿no?, para el cuerpo femenino con apenas 32 años, aunque obviamente, ¿no?, sabemos que se casaban muy jóvenes, etcétera. Pero si intentamos articular o resumir la vida de esta mujer multípara, bueno, pues yo he creado esta suerte de círculo, ¿no?, una suerte de vida atravesada por el embarazo, el parto, la recuperación, ¿no?, la lactancia. Podríamos pensar incluso en algún aborto. Tenemos que pensar en esos duelos, ¿no?, pues de esos 5 hijos que deja o que habían fallecido antes que ella. Incluso podemos pensar, por todo lo que hemos visto, que en alguno de esos partos pudo haber complicaciones obstétricas, ¿no? Con lo cual, bueno, todo lo que esto significa a nivel psicológico, por supuesto, y a nivel físico. A nivel físico, en la actualidad lo tenemos claro, ¿no? Solamente con un parto tenemos los siguientes riesgos: anemia, agotamiento nutricional, debilidad muscular, deterioro del suelo pélvico, incontinencia urinaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues pensemos esto multiplicado por 10, ¿no?, y en ese 10º parto habiendo fallecido. Aquí tenemos el ejemplo de lo que yo llamo demasiado joven. Tiene 16 años, ¿no? Quizá no es demasiado joven como tal, pero bueno, quería compartirla aquí. Nacida hace poco tiempo, o por breve espacio de tiempo, superada y vencida claramente por el parto. Un delicium, ¿no?, una de estas esclavas o esclavizadas, pues que eran favoritas, vamos a decir, convertida en libertad y que en este caso es incapaz de parir, ¿no? De ahí esa idea de pues una tumba, 2 almas, 2 espíritus, un solo cuerpo, ¿no? Aquí sabemos que la expulsión no se produce. Tampoco se produce en este escenario. Aquí sí, no nos encontramos ante una liberta, sino una esclava. Soy consciente de que en la península ibérica tenemos a Gémina, en Úbeda, ¿no?, una mujer, ¿no?, esclavizada que también muere dando a luz, pero yo prefiero utilizar a Cándida, estamos en Solona, por lo siguiente, porque verdaderamente creo que nos encontramos ante un texto que emana de algo traumático. Y algo tan traumático que muy posiblemente, ¿no?, experimenta su compañero, que es el responsable, vamos a decir, de este epitafio, de esta inscripción. Y creo que ese momento traumático tiene que ver con lo que nos relata, ¿no?, intentando dar a luz 4 días, pero no lo consigue. Claro, esto nos lleva a lo que comentaba al inicio, ¿no? 4 días de una mujer que, bueno, solo sabemos que es esclava. No sabemos, ¿no?, sobre sus condiciones, si pertenece a una buena propietaria, no lo sabemos, pero todo hace pensar a una buena propietaria, quiero decir, desde el punto de vista económico, ¿no?, que puedes haber costeado quizá algún tipo de asistencia. Bueno, todo parece indicar que aquí no hay una intervención médica, ¿no? No asegura nada, pero bueno, yo creo que si hubiese habido una intervención médica no hubiese intentado estar 4 días, ¿no?, pariendo, bueno, en circunstancias, imagino, terribles y con pocas posibilidades de enfrentar, como digo,
esta amenaza. Y esto es lo que describe su compañero, este Justo, insisto, bueno, pues para mí fruto de algo que le impacta y que es algo absolutamente traumático. Bien, en ocasiones tenemos a las madres completando esta figura absolutamente idílica que fallecen, ¿no?, durante el parto, que dejan a sus propios hijos y que lo que hacen es desde el más allá preocuparse, ¿no? Es decir, incluso, bueno, señalar al marido para que, pues, digamos que se ponga a atender, ¿no?, a su descendencia. Ella está preocupada desde ese más allá. Tenemos aquí una mujer libre, ¿no?, esta Rusticella, pero también lo tenemos en Cartago, en una mujer que acaba de ser, ¿no?, entendemos, manumitida, ¿no?, y que está preocupada. ¿Quién va a criar al niño, ¿no?, quién se va a encargar ahora, quién lo va a alimentar? Lo cual nos habla, bueno, de cómo sobrevivían esas criaturas, que en este caso se quedan sin madres, por lo cual aquí entendemos intervienen nodrizas. La muerte durante el puerperio es otro de los ejemplos, ¿no? Aquí tenemos a esta Orestila, ¿no?, que, bueno, afortunadamente estuvo casada con un señor, pero que apenas da a luz, bueno, pues acaba falleciendo, con lo cual es ese ejemplo de muerte durante el puerperio. Un parto prematuro sería, ¿no?, precisamente el de la hija, esta Tinea, de este soldado, ¿no?, de este militar que, pues dices, desafortunado, absolutamente desafortunado, porque tiene un parto prematuro, pero no sabemos más, ¿no? No hay más descripción, como digo, pues es a los 7 meses, como es el caso de Cicerón, a los 8, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahí la epigrafía o el resto epigráfico no entra. Ese es otro caso bastante conocido, ¿no?, el de Beturia Grata, 21 años, había dado luz a los 3 hijos, a estos sí que los deja en vida, ¿no? No tiene que enfrentarse, parece ser, al fallecimiento de ninguno de ellos, pero aquí lo que tenemos es una muerte en el 8º mes. Claro, esto es un aborto, esto es un parto que se adelanta, ¿esto qué es? No entran en ello, ¿no? No tenían tampoco esa intención de ser tan exactos, no es una literatura médica, aunque muchas veces que miramos a la epigrafía y queremos que nos responda, ¿no?, todas las preguntas. Y ya creo que este es el penúltimo. Aquí lo que tenemos es esa muerte de nuevo antes, ¿no?, de la expulsión. Aquí es interesante esa emocionalidad que se señalaba por la mañana, una mujer de 40 años incapaz, ¿no?, de dar a luz, un parto terrible, un parto calamitoso, y quienes se despiden de ella son el marido, los hijos, el yerno, ¿no?, es decir, todos estos varones de la familia que, bueno, dicen, ¿no?, pues nos despedimos obviamente con este poema y con todas, ¿no?, nuestras lágrimas. Bien, ¿cuáles son las conclusiones que podemos extraer de todo lo que hemos comentado? Que efectivamente el parto, ¿no?, es un riesgo para las mujeres, es una vulnerabilidad, ¿no?, para ellas, que afecta a un elevado número de mujeres. Hemos visto, ¿no?, cómo aparecen en las fuentes mujeres de distinta condición jurídica, mujeres de distinta situación, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que ver además con esa función social, con ese papel social, ¿no?, de las mujeres, que es el de la maternidad. Por un lado, una maternidad destinada a generar ciudadanos, a generar la continuidad de la familia. Por otro lado, bueno, un partus anquilae, ¿no?, es decir, la creación de esos vernae, la creación de nuevas generaciones serviles que, bueno, pues sirven para tener continuidad y aumentar, ¿no?, la herencia de la familia propietaria. Esto, por lo tanto, nos genera importantes diferencias, ¿no?, que siempre tenemos que considerar. Siempre que estudiamos la vulnerabilidad, tenemos que considerar la capacidad que tienen los distintos sujetos de enfrentar esas amenazas, ¿no? No podemos estudiar la vulnerabilidad en sí, ¿no?, etérea, abstracta, en el vacío, porque no tendría sentido, ¿no?, dependiendo de la condición jurídica, dependiendo de la posición económica, dependiendo de dónde se encontrasen, dependiendo de la atención médica, bueno, pues el resultado podía ser uno u otro. Y lo que hemos visto es que hay escenarios diversos, aunque siempre consideramos que la fuente no nos dice lo suficiente, ¿no?, pero esto, bueno, suele ser habitual. Y el último ejemplo es el de esta joven, ¿no?, de 15 años, que nos dice murió 16 días después de su primer parto, algo que también tenemos acreditado, certificado en una de las descripciones de Hipócrates, donde nos habla de los 7 terribles días que experimentó una mujer, ¿no?, con toda una serie, bueno, pues que si vómitos, que si náuseas, que si mareos, que iban apareciendo un día tras otro, hasta que acaba finalmente falleciendo en esta fase, ¿no?, de puerperio. Por mi parte, nada más. Espero, bueno, pues que haya resultado de interés, y no puedo más que agradecer por la atención en esta hora un poquito canalla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la magnífica conferencia, me ha parecido apasionante y súper interesante. Hemos cambiado el formato de preguntas porque Carla se tiene que marchar. Entonces hacemos las preguntas ahora. No sé si hay alguna pregunta en la sala o en casa también. Sí, por allí. Bueno, muchas gracias por la conferencia magnífica, la hemos disfrutado. Quiero hacer un pequeño comentario y una pregunta. El primer comentario es acerca de Galeno, que siempre tenía bajo su preocupación que él atendía las epidemias, pero a él la epidemia nunca lo tocó, que porque él no se moría. Y entonces él recomendaba la orina de los niños para protegerse de las epidemias. Y el problema con un escritor que estaba haciendo un libro sobre Marco Aurelio me preguntó que por qué la orina era importante. Entonces yo le decía que porque el amoníaco es un antiséptico y entonces con la orina del niño tenía amoníaco y lo protegía. Y que a él no murió porque las autopsias se aprendían con vacunos y le dio una inmunidad. En cuanto a saber si la mujer estaba embarazada, lo que sabíamos es que usaban la orina de la mañana en granos de trigo y de cebada, y si germinaban estaba embarazada y si no germinaba no estaba embarazada. Y el problema que se tenía era que estaba solamente en teoría y había que demostrarlo en la práctica, y como en Estados Unidos hay dinero para todas las investigaciones, pues la hicieron. Y entonces tomaron una muestra de mujeres embarazadas con trigo y si germinaba, efectivamente la teoría era cierta. Pero cogieron también muestra de orinas de hombre que si germinaba se dañaba la teoría. Y finalmente pues se vio que por las hormonas que hay de gestación sí germinaba. ¿Había alguna otra forma de saber, saben ustedes, sobre el embarazo en la época romana? Bueno, pues yo ahora mismo estaba pensando que en relación a esta prueba, me había quitado una diapositiva que es también de Plinio, en donde hablan de incluso del desconocimiento en el momento del embarazo, porque su mujer tiene un aborto y dice que, claro, que ella no lo sabía, que era muy joven en este caso, que hizo cosas que no tenía que hacer y que por lo tanto, que inconsciente o no sabiendo, ni ella, ni él, ni nadie, ¿no? Obviamente, que tuvo ese aborto, entendemos, pues no lo sé, lo que pudo haber hecho, ¿no? Con lo cual yo sí tenía esta cuestión del trigo y demás, pero no, ahora mismo no se me ocurre alguna prueba, vamos a decir, concreta que se pudiese hacer y que tengamos testada, ahora mismo no se me ocurre, pero sí que hay ejemplos suficientes del desconocimiento de ese embarazo. Vamos a decir, y es que ahora me viene la imagen de Plinio. Y luego, ¿por qué no se moría Galeno? Esto ya no te sabría decir, no te sabría responder, porque bueno, como médico debería de estar, ¿no? O debió de estar expuesto a muchas enfermedades, pero también, bueno, quizá tenía cautela o simplemente tuvo suerte, no lo sabemos en este caso, ¿no? Sí. Sí, una pregunta muy breve, más que una pregunta, una observación. Me ha encantado tu ponencia y cuando hablabas de las estrategias para prevenir en lo posible los peligros del parto, has aludido de una manera elíptica a este tipo de elementos. Hay una serie de entalles, que son los entalles uterinos, los llamados entalles uterinos, que tienen una extraordinaria variedad, fabricados normalmente en jaspe rojo, en hematites, y que representan precisamente, pues, son representaciones de úteros, de llaves, ¿no?, para cerrar o abrir el flujo, ¿no? Asociaciones mitológicas tan interesantes como Hércules estrangulando a León de Nemea
como metáfora de un estrangulamiento o de impedir las hemorragias. Bueno, supongo que todo esto lo conoces perfectamente, pero no cabía efectivamente en tu exposición. Tenía pensado citarlas porque además la semana pasada escuché una ponencia de Lidia González Estrada en donde entraba precisamente en estas cuestiones, en esas iconografías efectivamente, ¿no? Con esos úteros que abren y cierran, y sobre la importancia del material, ¿no? Con el que estaban hechos, a veces con ese material ferroso que podía recordar incluso esa sangre, ¿no? Esa sangre pues, que está muy presente en el parto, que incluso nos explicaba ella, ¿no? Se fundía, tenía como un olor que podía, ¿no? Resultar parecido. Entonces, sí, iba a citar, no iba a poner la imagen, pero iba a citarlas y se me ha olvidado. Así que muchísimas gracias porque efectivamente esas gemas uterinas tenían que estar muy presentes, ¿no? Que se utilizarían en momentos muy concretos, es algo que también se comentó Véronique Dassin, que las ha estudiado, porque quizá distintos amuletos, distintas gemas se utilizaban también en distintos momentos del parto, ¿no? Porque abrir y cerrar el útero pues, se produciría en un momento muy específico. Entonces es también algo que tenemos que valorar, que no era pues yo cojo esta y me cubre como no desde el principio hasta el final. Entonces sí, efectivamente estas las tenemos que tener en cuenta, aparte pues esa laminilla de oro pues que resulta excepcional, ¿no? Por el propio material que también tendría ese carácter apotropaico, el oro también, ¿no? Gracias. Pues gracias, Carla, ha sido estupendo escuchar la ponencia. Yo te quería preguntar, pero como estoy un poco espesa hoy, no voy a repetirlo. Me ha parecido, claro, los testimonios que yo recuerdo literarios son ellos, por supuesto, los que dicen que han perdido a varios hijos. O sea, Cicerón nos habla de Tulia, Frontón nos dice que había tenido 5 hijos y que nunca había engendrado un hijo teniendo vivo al anterior. ¿Te acuerdas de ese? Entonces, sin embargo, todos los registros epigráficos que ahora mismo, pero claro, no estoy segura de haberlo leído bien, son de esclavos, libertos. No hay mujeres, o sea, esa representación de la muerte en el parto en epigrafía más de clase más alta existe. De dedicantes, dices. Sí. Lo que hemos visto aquí, incluso Sí. en esta familia de los Rubriores son ellos los que lo hacen. Es una muy buena familia. Los Rubriores. Sí, además, bueno, es decir, presentan a la familia en esa laudatio, ¿no? También integrando a la mujer como parte de esta familia. Esto es una familia de élite, vamos a decir, pero son los varones los que están despidiéndose de ella. Sí, son unos dedicantes bastante masculinizados. Y de hecho, de las que se han conservado, que en su conjunto no superan los 25, es bastante llamativo porque tenemos una representación interesante, notoria, de soldados de militares. De militares que dedican. Sí, a sus hijas, que me llama la atención. Bueno, notoria en ese conjunto tan pequeño, ¿no? Esa muestra tan pequeña. Pero es llamativo que se haya preservado esta cuestión. Pero de todo este conjunto que hemos visto, ¿no? Así de esa élite, pues lo más elevado, los Rubriores. Los Rubriores. Y luego en el caso de Augusto, pero esto es algo que nos comenta pues Aulo Gelio y sería una mujer esclavizada. César, sabemos que después del fallecimiento de su hija sí que la inhuma, ¿no? En ese campo de Marte, que esto generó además, bueno, pues porque tendría que haber pedido permisos, porque no era un espacio tan habitual, etcétera. Esto habría generado bastante, bueno, reticencia y descontento entre sus coetáneos. Vale, no, me preguntaba si habría un prejuicio de clase a la hora de exponer si una muerte en el parto en esas clases más altas, que sin embargo se exponen sin problema en esa correspondencia privada. Ya. Epigráficamente no hay más de 25 inscripciones de las que yo tenga noticia. Y vamos, de la esclava, de Cándida, de Gémina, ¿no? En Úbeda, a esta mujer, ¿no? De esta familia de los Rubriores, que se cree que puede ser incluso alguna flamínica, bueno, una posición pública y notoria. Importante. Gracias. Pero sí que es cierto que bueno, ahí hay representación de libertas y de esclavas, claro, de una muestra muy pequeña, pero también notoria, ¿no? Vamos a decir, sí. Así que entre soldados dedicantes y libertas o esclavas es bastante
bastante interesante. Bueno, es como, creo que lo comentabas tú por la mañana, ¿no? Cuando te referías a esas inscripciones en las que se hace mención al trabajo, pues la élite no se va a recordar, ¿no? Como un trabajador, está claro si lo hacen otros grupos sociales. De todas maneras, en porcentajes mínimos también, respecto al total. Tran, en la península itálica, pues dice que la población servil que se recuerda como trabajadora pues no llega a un 15%. Esto es poco. Pero bueno, lo hacen. Si lo hacen, son esos grupos, vamos a decir, marginales. Pues aquí sí es interesante, ¿no? Esa perspectiva. Con este tema, bueno, enhorabuena en primer lugar. Bueno, pues es importante también el número de abortos y el número de hijos que mueren, por ejemplo, para la contabilidad, el cargo de algunos cargos en las magistraturas. Por tanto, no creo que se escondiese el tema de los cónsules a la hora de ser elegidos. Si había empate, se interactuaba, ¿no? Se tenía que contabilizar el número de abortos y el número de hijos fallecidos. Sí. Bueno, obviamente yo creo que es una realidad que no pueden esconder porque es una realidad que afecta a todos los grupos sociales. Otra cosa es que en el momento en el que tú quieres mantener la memoria de esa persona, decides mantenerla como alguien que ha fallecido, ¿no? Pariendo por 10ª vez, que es algo absolutamente extraordinario, o por primera vez, ¿no? En esa morsimatura. Pero tenía que ser una realidad muy, muy cotidiana, esto está claro. Sí, la legislación de Augusto creo que también establece el número de hijos que nacen, el que mueren, etc. Sí, sí. Voy a hacer una precisión al hilo de lo que ha preguntado Irene sobre la representación de este tipo de fallecimientos en clases altas. Tú has puesto ejemplos de mucha poesía epigráfica y hay que tener en cuenta que las clases altas son las menos representadas en ese corpus. Es un corpus que se viene llamando en los últimos años precisamente poesía del pueblo porque quizás es más utilizado sobre todo por libertos y estratos sociales no pertenecientes a las élites y por lo tanto quizás sea, no es que lo ocultaran, no es que fuera un tabú, sino que están menos representados en ese sentido, al menos en ese tipo de inscripciones. Sí. Luego es que son muy poquitas, vamos, del total, está claro. Es como en este trabajo, ¿no?, que mencionaba de esta arqueóloga que dice que esperaban encontrar mucho más, ¿no?, a nivel osteológico, o restos óseos, pero que no es tanto. Lo que pasa que también dice, pero es que posiblemente las tengamos delante y no las podemos identificar, ¿no? Ahí sí que habla no de invisibilidad, sino de invisibles, absolutamente, sobre todo en aquello que afecta, pues eso, hemorragias, etcétera, tejidos blandos y que, pues osteológicamente, esqueléticamente no deja marca. Una dificultad, claro. Por eso quizá la necesidad de utilizar todo el repertorio para tener una imagen, ¿no?, de lo que pudo ser. Nos acercamos a algo nimio. No sé si hay alguna pregunta más. En casa tampoco. Bueno, muchísimas gracias por esta fantástica ponencia y ojalá podamos obtener muchos más datos, aunque es complicadísimo, pero ojalá para que la próxima vez que vengas tengas muchísimos más. Muchísimas gracias.